Buenas tardes, nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez Buscando la Verdad. En el último día de este año habíamos empezado un estudio sobre la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones. Anhelo terminar hoy, ¿no? Y vamos a empezar. Habíamos quedado de que se demostró que en lo que ellos dicen que el libro del Mormón es inspirado, basados en un palo y en otro, bueno, tantas cosas, demostramos que no habla ahí del libro del Mormón, sino habla del pueblo de Israel, que a la muerte de Salomón se dividió en dos, las tribus del norte con 10 y las tribus del sur, Israel y Judá respectivamente, y la promesa que les hace ahí es que volverán a ser un solo pueblo. De eso es lo que habla. Bueno, vamos a ver, decíamos que el periódico que leímos, que la potencia financiera era de 2,000 millones de dólares al año, y eso pues provenía del diezmo y de un día de ayuno por cada semana. Es decir, que produces en esos dos rubros 1,600 millones de dólares. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Solamente vamos a leer un solo texto prácticamente por cuestiones de tiempo, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio 14:22 para demostrar que el diezmo, como primera cosa, no fue nunca dinero, sino productos de la tierra, que ya hicimos en un estudio anterior, ¿no?, dedicado exclusivamente al diezmo, pero vamos a ver, ¿no? Dice: indefectiblemente diezmarás el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Producto que rindiere tu campo cada año. Nunca fue dinero como primera cosa. Como segunda cosa, fue solamente para el pueblo de Israel y exclusivamente para la tribu de Leví, quienes ellos hacían el servicio en el altar. Entonces, nosotros, como podemos ver, prácticamente nunca fue dinero. Lo que están haciéndoles es metiéndoles las manos al bolsillo, y vaya que eso es muy lucrativo, pues, ¿no? Y una cita más, Levítico 27:30. Antes de eso leamos el versículo, más bien dicho, 26 y 27. Pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey, sea oveja, de Jehová es. Más si fuere, vamos al 28, ¿no? Pero, a ver, estoy equivocándome, perdón por ello. A ver, dice: y el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, como fruto de los árboles, de Jehová es, cosa dedicada a Jehová. Fíjense, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. El 32. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, que todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es decir, que de cada 10 cabezas que pasaban por la vara, o cayado en este caso, una le pertenecía a Jehová. Y voy a leer el 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para Israel. Para Israel, no dice para mormones. No dice para nadie, porque no solamente son los mormones los que cobran el diezmo. Hay muchísimos así. Y vaya qué lujo que se cargan sus pastores, pues, ¿no? Mientras que los que pagan el diezmo aún andan haciendo préstamos para poder pagar. Por una simple y llana razón:
de que el primer versículo que les leen a ellos es que el hombre no puede robarle a Dios. Eso es lo que les meten el temor en el corazón de las personas. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero ese robo no lo hace todo mundo, no, solamente lo hizo el pueblo de Israel. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. La nación, una sola nación. Y traed los diezmos al alfolí. No dice traer el dinero, sino dice traer el diezmo al alfolí. Ya haya alimentos en mi casa, y probadme ahora. En esto dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dos textos favoritos de los que cobran el diezmo: Malaquías 3:8 y el 10. Y de eso se han aprovechado. En cuanto al ayuno, no digo que no esté vigente, pero es un asunto muy personal entre el que quiere ayunar y Dios. Por eso, en una parábola que encontramos en Lucas, que un hombre dijo a justificarse, a dar gracias, dijo: te doy gracias porque no soy ladrón, no soy esto, no soy esto otro. Dijo: pago todos los diezmos y ayuno 2 días a la semana. Y el Señor, ¿qué le dijo? Otro pobre entró, ni siquiera al templo, sino de la puerta, se golpeaba el pecho y decía: sea a mí propicio a mí pecador. Y la pregunta que hizo Jesús, dijo: ¿quién creen que salió justificado? El que no entró. Entonces, cuando nosotros leemos prácticamente sobre el ayuno, nosotros tenemos que darnos de cuenta lo siguiente: podemos ayunar, no hay ningún problema, pero que eso sí es en el hogar. Ni siquiera la esposa debería de enterarse, sino uno y Dios. ¿Para qué? Para no caer en la hipocresía. Si no, vamos a comprobar Mateo, el capítulo 6, el versículo 16 al 18. Aquí encontramos pues lo que Dios quiere, ¿no? Cuando ayunéis, no seas como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cara y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea que el ayuno es de sinceridad, no es de hipocresía, no, de sinceridad a tipo personal. Uno, el quien va a ayunar, y Dios, que nadie más se entere. Es lo que estamos viendo aquí. Bueno, aparte de esto, de los que... otra cosa importante, en cuanto al templo, ¿no? El periódico decía que en Guayaquil van a construir un templo de la jerarquía de una basílica. La razón ya lo explicamos en los 2 anteriores, pero ellos, estos señores mormones, desconocen esta porción de aquí de la palabra de Dios. Ahora el templo ya no es pues ningún edificio, ya no, sino veamos Primera de Corintios, el capítulo 6, 19 y 20. Hoy vamos aquí a demostrar que todo lo que ellos enseñan está fuera de contexto. El famoso templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ¿quién ha sido el templo? La persona, cada uno de los cristianos, pero no hablo de los cristianos que se dicen, sino de los que verdaderamente son. Y el versículo 20, esto que entendiéramos todos:
porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios, que hemos sido comprados por precio, dice, ¿no? ¿Quién pagó ese precio? Nuestro Señor Jesucristo, y el precio fue su sangre. Esto parece que ignoran los señores, ¿no? Porque el templo hoy es el cuerpo del cristiano. Si no, en el Evangelio de Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y si guardáis mis mandamientos, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, dice en él. Con eso queda demostrado, ¿no? Bien, aparte de las prácticas ya mencionadas, además tienen las siguientes de ellos. Lenguas, dicen que tienen el don de lenguas. ¿Qué más? Que tienen profecía. ¿Qué más? Que tienen revelaciones. Toda esa situación. También visiones, ¿no? También visiones. Todas esas cosas prácticamente son historia. Se cumplieron más o menos en el año 56, porque el apóstol en Primera de Corintios, el capítulo 13, el apóstol Pablo dice, veamos, 13:13, ahora cuando se escribe esta carta, ahí dice ahora, no hoy día, sino cuando se escribió esta carta a los corintios. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, todas las cosas tuvieron su momento, cumplieron su función y dejaron de ser. Y si no, vamos a comprobar Segunda de Corintios 5:7, que dice, para los cristianos, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántas personas hoy que dicen que tienen milagros, que curan, que no sé qué, que no sé cuándo? No es verídico, no es verdad eso. Al menos de las sanaciones, yo hice un video, ¿no? Anterior, no recuerdo el número, pero podemos echarle una miradita, ¿no? En el libro de Hechos, el capítulo 3. Dice Hechos 3:3. Cuando vio a Pedro, ¿no? Aquí nos está hablando de un cojo de nacimiento que fue por más de 40 años. Enfermo, y a este hombre le ponían pues ahí en la puerta de la hermosa del templo para que pida la limosna. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, porque pedía limosna. ¿Y qué es lo que pasó? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar. Los que dicen ahora que tienen milagros, solamente entre ellos nomás se dan los milagros. Nadie más da testimonios. Y por eso les he dicho yo a algunos amigos que han sido, ¿por qué no van a los hospitales, a las clínicas? Ahí está pues el verdadero dolor. Y ahí sí, muchísima gente creería en los milagros. Pero la pregunta aquí es, ¿podrán hacerlo? Auténticos enfermos no hacen absolutamente nada. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. También ellos, ¿qué tienen? El matrimonio plural. Es decir, que ellos forman su hogar con más de una mujer. Y por eso hubo un escándalo en los Estados Unidos, porque un pastor mormón dijo que había tenido 77 mujeres. Y luego de eso, como que maduraron un poco, dejaron la práctica
pero hoy en día lo practican uno que otro. Pero ¿qué dice al respecto la palabra de Dios? Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, los versículos 6 en adelante. Dice, leamos desde el 5. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice pues que el matrimonio es plural aquí. Dos, un hombre y una mujer, nada más. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí hay otro problema de muchas religiones. ¿Cómo les casan con muchísima pompa? La iglesia, ninguna iglesia llamada así tiene autoridad para casar. Ni el pastor, ni el ministro, ninguno, nadie en la parte humana, nadie. Solamente Dios es el que forma los matrimonios y al mismo tiempo Dios es el que se pone de testigo de ese matrimonio. Hemos comprobado que no hay el matrimonio plural. El milenio, eso también ya hicimos. Muchas personas esperan que nuestro Señor Jesucristo venga a reinar aquí en la tierra 1000 años. Y esperarán en vano porque nunca se va a dar esto. Por una santa y por una sola razón, que ese milenio ya empezó. ¿Cuándo empezó? Después de que Roma Occidental fue tomada por los bárbaros en el año 476 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ese periodo acá ya han pasado como 1545 años, siendo que esto es otro de los errores de ellos, ¿no? Se basan en segunda de Pedro 3:8, en donde dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ahí no dice que no es para ningún hombre, pues. Y lo que estoy diciendo demuestra que no son años literales, que no, son años simbólicos, porque desde que empezó prácticamente el milenio que fue, le encontramos la famosa guerra del Armagedón en el capítulo de Apocalipsis 19, del 11 hasta el 21. Esa es la famosa batalla de Armagedón. Si no, ¿cómo se explica? Que ya hayan pasado más de 1000 años y no sabemos cuándo termina. Entonces, fíjense que los 1000 años hasta el momento han pasado 1545 años y el Señor no viene. ¿Será que no quiere venir? No sé. No, eso no entiendo yo. Bien, entonces, ¿qué dicen los señores mormones? Que reinará desde la sede que está ubicado en Utah, en Estados Unidos, que desde ahí va a reinar. Otra grande mentira, ¿no? ¿Qué más tienen ellos? El bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios del capítulo 15, versículos, capítulo 15, ...15, 29... Primera de Corintios 15, 29. Bueno, aquí encontramos en cierta manera, pero nosotros tenemos que ver el fondo del mensaje. Aquí no se trata de que se bauticen o no se bauticen por los muertos, porque aquí dice, no así. De otro modo, ¿por qué harán los que se bautizan por los muertos? Es una pregunta. Perdón.
No es un mandamiento, es una pregunta que está haciendo a esas personas que tenían esa costumbre. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué se bautizan por los muertos? Y vamos al 36, dice al 38. Nos dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Si lo que siembras no es del cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios que da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla en su propio cuerpo. Aquí lo que se trata prácticamente es de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Por eso acá dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí todo el capítulo 15 nos habla es de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no otra cosa. ¿Qué más tienen ellos? El bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos, después del agua. Después, o sea, se bautizan en el agua, pero también dicen ellos que se bautizan en el Espíritu Santo. Voy a demostrar Efesios 4:4, dice 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre sobre todas las cosas, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un bautismo. ¿Y ese bautismo en qué se realiza? En el agua, en el agua. No hay tal bautismo del Espíritu Santo hoy en día. No existe eso. Aquí voy a leer un pasaje nomás, ¿no? Había un eunuco que subió adorar a Jerusalén, y estando de regreso, Elías leyendo el libro del rollo de Isaías, y Felipe estaba por ahí, Dios le mandó que subiese al carro. Entonces Felipe le dice, abriendo su boca, desde el 34 leamos. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, le anunció. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bautismo en agua, el único bautismo. Y por ahí también hay un sacerdote que dice que también es bautizado en el Espíritu Santo, y este versículo nunca lo lee. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Ese es el único bautismo que existe, no existe más. También, ¿qué dicen? Que Adán era Dios. Yo me pregunto, cuando nos habla en Génesis 26, 27, que dice que formó al hombre, en 2:7 de Génesis, que formó al hombre del polvo de la tierra, si Adán era Dios, la pregunta sería esta, ¿a quién Dios creó? Con toda seguridad no obtendremos respuesta. La cena del Señor lo hacen cada 3 meses, mientras que la palabra de Dios ordena cada primer día de la semana. Nos damos cuenta la gran diferencia que existe entre las que se dicen iglesias de Cristo, y la verdadera iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Un solo versículo voy a leer. El primer día de la semana, ¿qué día? El día 7 era el sábado.
Entonces, el primer día de la semana es el siguiente, ¿no? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿qué más tienen ellos? Ya, me voy a pasar un poquito. Ya, en todo caso, algo que quiero decir lo siguiente, ¿no? ¿Sabían alguien que había otra iglesia con las mismas características que la iglesia mormona, llamada así? Prácticamente se dividieron, esta iglesia aparece en el año de 1860, dirigida prácticamente por el hijo de José Smith, y a la muerte del hijo asumió el nieto. ¿Y ellos dónde están? Están ubicados en Missouri, Estados Unidos. Y también ellos todo esperan exactamente igual, ¿no? 2 o 3 cosas les diferencian nada más. Desde donde también esperan que reinará nuestro Señor Jesucristo, desde Missouri, Estados Unidos. Esperarán cuánto tiempo y no llegará. Lo que ellos rechazan es lo siguiente, ¿no? Tienen ellos, ¿no? Para ocupar cargos administrativos dicen que es necesario el llamamiento divino. Rechazan el bautismo por los muertos. Bueno, ya es algo de consuelo, ¿no? Rechazan también la poligamia. ¿Qué más rechazan? Las doctrinas y revelaciones posteriores a la gran división que fue dirigida por los primeros mormones, es decir, por la iglesia que ya acabé de indicar. ¿Qué creen ellos? La resurrección de todos, pero que solo los dignos recibirán uno de estos 3 lugares en la gloria: celestial, terrenal y telestial. Los 2 primeros son conocidos. Celestial significa, puede ser en el cielo, puede ser acá en la tierra terrestre, pero telestial es un término desconocido. Yo busqué, pero no encuentro en ninguna parte. Bueno, hasta ahí dejamos, pero quiero en este último día dirigir unos poquitos segundos, agradecer a todos y cada uno de las personas que me siguen en las redes sociales por este medio. Sean amigos, sean hermanos, sean hermanas, y que están distribuidos en diferentes partes del país. Por ejemplo, en Loja tengo una amiguita, doña Hildita. Ella es una seguidora de las cosas que estamos haciendo acá. Tengo por la provincia del Carchi también. Hay también en Quito, hay en Manabí, hay en Guayaquil. A todos ellos no quisiera terminar este programa sin desearles que el próximo año se culminen los anhelos y todas las cosas buenas. Confiemos en Dios. Vivimos en tiempos difíciles de pandemia. Espero que Dios a cada uno de sus hogares, de sus familiares, Dios les bendiga por esta situación y que les cuida y les proteja. Les deseo a todos, les mando un abrazo, deseándoles lo mejor en el próximo año. Muchísimas gracias, les agradezco por esta tarde.